How do you say afluencia? Buenos días, vamos a dar inicio entonces con la sesión para el día de hoy. Vamos a tratar de avanzar un poco en contenido, ¿verdad? Y posteriormente vamos a hacer las indicaciones del examen parcial. Entonces, para el día de hoy vamos a abordar un poco de las propiedades de la representación en lo que es las señales en Fourier, ¿verdad? Como decíamos, es una transformación matemática y pues tiene diferentes propiedades. Aquí tenemos las propiedades de periodicidad, linealidad, simetría, ¿verdad? Corrimiento en tiempo, en frecuencia, escalamiento, diferenciación e integración, sumatoria y diferencia, convolución y modulación, filtrado, modulación en frecuencia, relación de Parseval, dualidad y producto tiempo ancho de banda. Son algunas de las propiedades que tenemos que analizar. Bueno, en la tabla siempre estamos resumiendo, en este caso, las dos ecuaciones más importantes que utilizamos cuando la señal es periódica, cuando no es periódica y cuando el tiempo es continuo o discreto, ¿verdad? Que son los cuatro casos elementales que tenemos para el uso de la serie de Fourier y las transformadas de Fourier. Entonces aquí tenemos la ecuación de síntesis y la ecuación de análisis en cada uno de ellos. En otras palabras, la representación de la señal aproximada como una sumatoria infinita de señales. Y tenemos también la ecuación para hallar los coeficientes x sub k o la armónica, ¿verdad? Que decíamos ahí en cada uno de ellos. Tenemos las dos, la de análisis y la de síntesis. La señal aproximada y la que hallamos los coeficientes. Para la parte de periodicidad, pues la propiedad ya la conocemos, ¿verdad? Una señal que se está repitiendo cada cierto tiempo, pues decimos que es periódica. Entonces, esta tabla nos resume esta propiedad de la periodicidad y pues nos da esta tabla como tal. La tabla en la cual vamos a tener qué ecuación aplicar dependiendo de si es periódica o es no periódica. En la siguiente propiedad, que tiene que ver con la linealidad, pues nosotros ya sabemos que un sistema, en este caso se llama Z de t, está formado por la suma de dos señales, una x de t y una y de t, ¿verdad? Multiplicada por unos coeficientes o unas constantes a y b. Esta sería lo mismo, pues, a que pasemos esta señal completa o que pasemos una parte de ella. Entonces, si hacemos la transformada de Fourier, pues se va a aplicar que la transformada de la señal total z de t va a ser igual a la transformada de cada una de sus partes. En este caso, la constante por fuera y la transformada de x de t, que es x de j, ¿verdad? X mayúscula de jw. Y la transformada de la parte b, pues que sería la constante b por la transformada de la otra señal, que es y de jw. Esto también nos daría, si lo vamos a llevar a una transformada de Fourier, también vamos a tener pues el cálculo para su armónica, y las armónicas igual de z serían igual pues a la sumatoria de cada una de las armónicas, ¿verdad? Entonces no solo la señal aproximada es igual a la suma de las señales aproximadas de sus componentes, sino que también la armónica es igual a la suma de las componentes, ¿verdad?, de sus armónicas. Esto para el dominio del tiempo, estas dos, y para el dominio de tiempo continuo, perdón, y para el dominio en el tiempo discreto, pues también tenemos la misma relación. Aquí lo único que en tiempo discreto la variable no esté, sino es n, ¿verdad? Entonces z de n a x de n más b de n, si lo pasamos a la transformada discreta de Fourier, pues va a ser la transformada de sus componentes a x de a la j omega
más BY a la J omega, ¿verdad? Y en el dominio de la armónica, pues también tendríamos que la armónica de Z de K va a ser igual a X de K más BY de K. O sea, la sumatoria de las componentes de las armónicas de las señales que la constituyen, ¿verdad? Eso en la propiedad de linealidad. En la parte de la propiedad de simetría, ¿verdad? Tenemos para señales reales e imaginarias puras, ¿verdad? Entonces tenemos acá nuestra señal x de t, que si es real, entonces al aplicar la transformada de Fourier que tenemos acá, nos queda que x de jw va a ser igual a los valores de x de menos jw, ¿verdad? Entonces la parte normal y la conjugada van a tener el mismo valor cuando son las señales reales. En esta también tenemos pues que la podríamos representar en forma rectangular como que la parte real de la señal, ¿verdad? X de jw es igual a la parte real de la señal conjugada, ¿verdad? Que decimos acá. Y la parte imaginaria de X de jw va a ser igual a menos la parte imaginaria, ¿verdad? De X de menos jw. Entonces, al sacar la imaginaria es la que va cambiando de signo, la parte real queda igual. Pasa lo mismo en el caso de las armónicas. Cuando calculamos las armónicas en la serie de Fourier, entonces nosotros tenemos que la conjugada de los coeficientes o de x de k es igual a x de menos k, o lo que sería lo mismo que la parte real de lo que son las armónicas, x de k es igual a la parte real de x de menos k o de las conjugadas como tal, y la parte imaginaria es igual al menos la parte imaginaria de los coeficientes. Y se aplica el mismo concepto, ¿verdad? En el caso que son en tiempo discreto, que tendríamos la transformada discreta de Fourier y la serie discreta de Fourier. Entonces, en este caso decimos que la conjugada de la transformada de la señal es igual pues a la transformada de la señal. O la parte real siempre va a ser igual a la parte real de la conjugada y la imaginaria va a ser igual a menos la parte imaginaria de la conjugada como tal. En los coeficientes sigue el mismo orden, ¿verdad? La parte real van a ser iguales, tanto en la señal normal como en su conjugada, y en la imaginaria va a ser un signo menos el que se antepone, ¿verdad? La imaginaria de la señal original va a ser igual a la imaginaria de la señal conjugada como tal. Entonces, eso es lo que tenemos en esta parte de esta propiedad de simetría como tal. Teníamos en simetría, ¿verdad? Con esta señal cuando es real. Ahora veamos la simetría. Cuando la señal es una imaginaria pura, pues no tiene no tiene parte real, solo parte imaginaria. Entonces aquí vamos a tener que, como en la conjugada, la que cambia de signo es la imaginaria, entonces se cambia nada más un signo en este caso. En la conjugada, la transformada de Fourier de la señal original es igual a menos la transformada de Fourier de la conjugada, ¿verdad? Que es lo que podemos expresar también en la forma rectangular, y la parte imaginaria va a ser igual a la parte imaginaria de la conjugada. Pasaría lo mismo en lo que es la parte de los coeficientes, ¿verdad? O las armónicas de la serie de Fourier como tal. Y en el caso discreto se aplica pues el mismo principio, ¿verdad? Lo único es el tiempo que lo cambiamos, y la frecuencia pues en vez de W va a ser omega, pero ahí es el mismo principio, tanto en tiempo continuo como en tiempo discreto. Obviamente que si ya lo vemos expresado en ecuaciones, pues nos quedaría
esta señal aquí. Nuestra señal, la transformada de Fourier, es la integral desde menos infinito a infinito de la señal original por e elevado a la menos j wt de t. Si a eso le aplicamos la conjugada, pues obviamente que este signo en la variable compleja, pues la conjugada es cambiarle el signo, ¿verdad? Como tal. Y a esta señal, si esta fuera compleja, pues también le tendríamos que cambiar el signo a la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces nos queda esta relación que sería igual pues a la relación original, ¿verdad? Solo con el signo cambiado, nada más, ¿verdad? En la parte de la E. Eso es lo que tendríamos ahí, y si la vamos demostrando, pues llegamos a que es igual, pues a la misma señal transformada de Fourier original como tal. En la parte imaginaria se sigue un proceso igual y se llega pues que el conjugado de los coeficientes pues sea igual al menos con el conjugado de la parte que es de los coeficientes conjugados como tal. Entonces eso sería más que todo para manejar un poco de esta propiedad como tal. Lo vamos a ver después aplicado a ejercicios para que veamos que no es tan... cómo se utilizan pues estas propiedades. En la propiedad de corrimiento en el tiempo, ¿verdad? Que tenemos aquí, x de t menos t sub 0, aquí está corrido a un tiempo t sub 0 desplazado, ¿verdad? Del origen. Y si le hacemos transformada de Fourier, pues en este caso, este t sub 0 lo que nos va a dar es una componente e a la menos jw t sub 0 y la transformada de la señal x de t original, ¿verdad? Un multiplicador por e a la menos jwt sub 0. Lo único que haría en este caso. Y en la parte de los coeficientes como tal, tendríamos la misma jw sub 0, jkw sub 0, t sub 0, ¿verdad? Por x de k. En este caso ya la frecuencia fundamental w sub 0 multiplica pues al valor de los coeficientes que tenemos ahí. En el caso del dominio del tiempo discreto, ¿verdad? O las señales digitales que tenemos acá, pues igual aplica la misma propiedad. Entonces, si la transformamos, está trasladada o desplazada a un tiempo n sub 0, va a haber un multiplicador por e a la menos j omega n sub 0 y la transformada de la señal original. Y en los coeficientes, pues también tendríamos el multiplicador e a la menos jk omega sub 0 n sub 0 y los coeficientes de la serie x de k como tal. En el caso que en el tiempo tengamos una señal, ¿verdad? Que sería el equivalente. Aquí en la frecuencia teníamos que había una componente en frecuencia que multiplicaba la transformada de Fourier o a la serie de Fourier. Pero si en el tiempo hacemos lo mismo y multiplicamos una e a la j alfa t por x de t, eso nos va a dar un desplazamiento en la frecuencia. Entonces nada más quedaría la transformada x de j y w menos este valor de alfa porque es positivo. Si es positivo pasaría acá a negativo y si es negativo pasaría a positivo acá. Entonces la desplaza en frecuencia y en los coeficientes pues pasaría algo similar. Si nosotros tenemos un valor multiplicado por k sub 0, w sub 0 por t, multiplicando x de t, los coeficientes también quedarían desplazados en ese valor de k sub 0 que tenemos acá, como tal. En el dominio del tiempo discreto, pues aplica de la misma forma. Si lo tenemos una multiplicación por un tau, ¿verdad? Por n, e a la j tau n, x de n, pues va a ser transformada a la EJ y omega menos tau. Si está positivo acá, pues pasaría negativo acá, y si es negativo acá, pasaría positivo, ¿verdad? En el dominio de los coeficientes, igual, si lo tenemos una multiplicación e a la j k sub 0, omega sub 0 n, entonces este k sub 0 va a desplazar los coeficientes k, ¿verdad? Que tenemos acá al otro lado. Entonces eso es corrimiento en frecuencia. La otra propiedad que tendríamos es la propiedad de escalamiento,
aquí, por ejemplo, podemos ver que la transformada de T nos produce X de JW, ¿verdad? La señal original. Pero si yo tengo una señal Z de T que tiene adentro del paréntesis una constante multiplicando la variable, ¿verdad? Está escalada, es decir, está multiplicada la variable por una constante. Si aplicamos la transformada de Fourier, ¿verdad? Esta señal, X de AT igual a Z de T, entonces la magnitud de esta constante pasa a dividir la transformada y lo que es en el ángulo interno también lo pasa a dividir. Entonces nos quedaría 1 sobre esa constante, X de JW sobre A, ¿verdad? Que nos daría la transformada de Z de JW. Sería a la división de la transformada original, ¿verdad? Sobre A, tanto en amplitud como en la parte de la frecuencia. Entonces lo que nos dice esta propiedad es que se reduce a la velocidad más alta, A mayor que 1, y lo que hacemos es comprimir la señal de tiempo. En el dominio de la frecuencia se expande y se hace más agudo. Lo vamos a ver en su momento. Entonces vamos a ver, aquí tendríamos nosotros un ejemplo para comenzar a ir revisando esta teoría. Y tenemos el ejemplo 348, escalamiento a un pulso rectangular, digamos para aplicar esta que tenemos acá. Y tenemos el pulso rectangular definido como x de t, que vale 1 entre menos t sub 0 y t sub 0, y vale 0 en todos los demás valores. La transformada de Fourier, pues de esto ya lo habíamos revisado anteriormente y nos va a dar x de jw igual a 2 sobre w seno de w t sub 0. Esa sería la transformada de esa señal original. Entonces nos dan la señal original y su transformada. Ahora nosotros queremos hallar la transformada de Fourier. Si t sub 0 es igual a 1, nos dicen que hallemos la de la señal y de t a x de t medio, que sería esta misma que tengo acá, pero está dividido sobre 2. Entonces aquí la constante que multiplica es un medio, que es la propiedad que tenemos aquí. Sería un medio por t, ¿verdad? A vale un medio en este caso. Entonces tenemos el pulso original acá, 1, 0 para t menor que 1, y vale 0 para t mayor que 1, porque nos dicen que el t sub 0 que teníamos acá es 1. Entonces iría desde menos 1 hasta 1, ¿verdad? Este periodo en el que él es el pulso recto. Por el contrario, y de t, como sería x de t medio, en este caso, pues, él está dividiendo y lo que vamos a hacer es ampliar, digamos, la duración al doble, en este caso a 2 veces lo que tendría esto, 2 por 1, 2, entonces iría desde vale 1 para t menor que 2 y vale 0 para t mayor que 2. Porque está dividiendo, aquí nos decía que si a mayor que 1 comprime la señal de tiempo y en el dominio de la frecuencia se expande a hacerse más agudo. Si es menor que 1, como en este caso, se expande, y en el otro caso la frecuencia se comprime, ¿verdad? Son relaciones inversas. En este caso estamos diciendo que como vale un medio, la vamos a disparar o la vamos a expandir al doble. Entonces si aplicamos la propiedad que teníamos acá, pues obviamente que la transformada de ZW sería 1 sobre A, que sería 1 sobre la magnitud de un medio, por JW, X de JW sobre un medio, que sería 1 sobre un medio de 2 por la transformada de esto que tenemos acá, que ya la tenemos acá, 2 sobre W y demás, ¿verdad? Que nosotros podemos ir aplicándole 2 sobre 2 y J de 2W, nos decía aquí también. Entonces vamos a sustituir acá los valores de W, en realidad lo vamos a cambiar por 2W. Entonces 2 sobre 2 sobre 2W, seno de 2W. T sub 0 valía 1, entonces lo cambiamos también. Entonces nos quedaría esta relación, eliminamos los 2 y nos queda 2 sobre W, seno de 2W.
De esa forma, aplicando la propiedad, podemos establecer las transformadas, ¿verdad?, de una forma más fácil, más sencilla como tal. Me dicen que en ocasiones se entrecorta el audio. Vamos a revisar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí en esa propiedad. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Bueno, aquí tenemos la señal del pulso. Esta es la del pulso original, ¿verdad?, que iba desde 1 a 1. Y aquí tendríamos la otra señal escalada que iría desde -2 a 2. Cuando aplicamos la transformada de Fourier, pues nos daría, esta era la señal original. Y en el caso cuando aplicamos la otra, como era menor que 1, se va a estrechar. Si fuera mayor que 1, se va a ensanchar en la frecuencia. Aquí en la frecuencia se estrechó, la vemos más estrecha. Y tenemos, si vemos la amplitud llega hasta 4, aquí también igual hasta 4. El único cambio que tenemos, ¿verdad?, es que la frecuencia se ensanchó. O lo que decimos, la frecuencia va más rápido o más lenta, ¿verdad? En este caso la señal es más rápida o más lenta. En este caso sería más rápida, en este sería más lenta, para dar la cantidad de ciclos, ¿verdad? En este caso es lo que produce esa propiedad. Vamos a ver algunos otros ejercicios que tenemos para ir estableciendo las diferentes propiedades. Permítanme un segundo si reviso el detalle del internet. Lo que sea. Ok, entonces tenemos la 3.64, que es la propiedad de escalamiento, ¿verdad? Aquí tenemos una señal x de t que tiene un periodo fundamental, ¿verdad?, t, ¿verdad? Y ese nos va a dar pues una frecuencia fundamental w sub 0. Y z de t tendría un periodo fundamental t sobre a, ¿verdad?, en este caso, que sería a sobre w sub 0. Al hacer eso, pues nosotros tenemos que si pasamos la transformada de Fourier en ese w sub 0, pues vamos a encontrar los coeficientes de la serie de Fourier. Y x de at, que es z de t, al hacer esa transformación también vamos a encontrar porque los coeficientes de esa z van a ser igual a los coeficientes de x de k. Entonces nos dice que la operación de escalamiento cambia simplemente el espaciamiento armónico de w a w sub 0, pero las armónicas siguen siendo las mismas, ¿verdad?, como tal. Es la cantidad de armónicas que vamos a tener y los valores son iguales, lo único que van a estar espaciados más cerca o más largo, digamos, en el origen. En el caso cuando las tenemos en tiempo discreto, cuando nosotros aplicamos esa propiedad de escalamiento, si pasa demasiado rápido, y como en el caso que sea mayor que 1, nosotros vamos a tener que se da una pérdida de información. Obviamente que al ir pasando de valores en valores, como vimos acá, en el caso continuo no hay problema porque la señal va pasando en todos los valores, pero en el caso de valores discretos, si aquí tengo de 0, ¿verdad? Y pasamos de 0 y después 1, y aquí paso de 0 a 2, solo voy a tener el valor en 0 y el valor en 2, el valor en 1 se va a perder. Entonces vamos a tener, en el caso discreto, lo que se conoce una pérdida de información cuando pasamos demasiado rápido, digamos, por esos valores. Eso es una de las propiedades que se da en el tiempo discreto. Lo vamos a observar acá en este problema que tenemos a continuación. Entonces nos dice, dada la señal de la figura x de z de n igual a 0. Entonces tenemos acá x, z de n. Tenemos estos valores que están acá. Y vale en el origen
vale 1, en los demás valores, en el 1 y el 2 vale 0, en el 3 vale 1, en el 6 vale, digamos, menos 0.5, en el 9 vale 1, en el 12 vale, digamos, 0.5 positivo, y así pues ella va haciendo periódica. Tendríamos que analizar su periodicidad. En este caso, el valor del negativo y lo tenemos en prácticamente solo tenemos dos valores en los que él se está repitiendo, que comenzaría, digamos, acá entre este valor hasta este valor, después vuelve a repetirse, digamos, la señal. Tendríamos que analizar ahí cuál es la repetición. En este caso nos dice que el periodo es 3. Periodo es 3. Entonces nos dice demostrar que la transformada de Fourier de tiempo discreto de z de n igual a x de z p por n es la transformada z de e a la j omega igual a x de z e a la j omega sobre p. B de la transformada de Fourier de tiempo discreto de w sub n, y la propiedad de escalamiento calcule la transformada de Fourier de tiempo discreto de f de n. Después nos dice C si x de z de n es periódica, ¿verdad? Con periodo n. Z de n, ¿verdad? Es igual a x de z, p de n es periódica con periodo n sobre p, y demostrar que z de k es igual a p por x de z de k. Entonces aquí tenemos un sinnúmero de señales que nos están dando. XZ de n, después tenemos W de n, que es igual a 0.9 a la n por el escalón de n. Después tenemos F de n, que es igual a U, en este caso 0.9 a la n medio escalón de n. Entonces vamos a ir viendo lo que tenemos ahí. Bueno, en este caso, más que todo tenemos acá una serie de ejercicios propuestos, es lo que estoy viendo. Ya estamos llegando a los diferentes ejercicios, que esto lo tendríamos que resolver haciendo uso de las diferentes propiedades, ¿verdad? Como aquí tenemos que está dividido sobre una constante, pues nosotros tendríamos que aplicar la propiedad de escalamiento y pues deducir la transformada. Tendríamos que sacar la transformada de esta señal, como hemos ido haciendo en los ejercicios anteriores, y luego teniendo la transformada, aplicar la propiedad de escalamiento y hacer la demostración de lo que tenemos acá, que es lo que nos daba. Vamos a ver acá cómo se va a desarrollar. Entonces hacemos acá la transformada, ¿verdad? Para la señal que tenemos ahí dividida sobre P, que sería una constante, va a ser igual pues la transformada de la señal original por E elevado, ¿verdad?, a ese valor. Después tenemos, ¿verdad?, aplicando la sumatoria con nuestra señal que tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a llegar, ¿verdad?, en este caso que la transformada de x de z, en la que tenemos va a ser la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de x de z de p por r, ¿verdad? En este caso vamos a tener una constante de e a la j omega r, ¿verdad? Porque aquí tenemos que estábamos dividido p, ¿verdad? Esta j menos j omega n está dividido sobre p, en este caso. Y si hacemos la sustitución de n por pr, ¿verdad? En este caso, que es lo que ellos están haciendo, pues nosotros podemos sustituirla y podemos llegar a esta fórmula que tenemos, x de z
PR E a la menos J omega R, que también sería igual, o sea, sustitución de variable de N por PR, llegamos que la sumatoria de N menos infinito está infinito X de Z de PN E a la J omega N, entonces vamos a tener una propiedad en la que tenemos la señal multiplicada por una variable P, que también sería igual a la transformada de Z E igual a la J omega, ¿verdad? Según lo que teníamos en las propiedades. Así sucesivamente se pueden ir desarrollando cada una de ellas con el uso de las distintas propiedades. En el caso de la segunda tenemos nosotros una señal que era 0.9n escalón de n. Si le aplicamos la transformada de Fourier, ¿verdad? Con las tablas de propiedades, eso nos queda 1 sobre 1 menos este valor, 0.9 por e elevado a la j omega, ¿verdad? Con eso que tenemos nosotros ahí, pues vamos a luego encontrar la transformada de Fourier de una función, ¿verdad? F de n que va a ser igual a W de n sobre 2, está dividido sobre 2, y 0, ¿verdad? Para otro valor. Entonces, si nosotros aplicamos la propiedad y sacamos, ¿verdad? Ahí la propiedad de escalamiento que está dividido sobre 2, decíamos que íbamos a dividir 1 sobre la magnitud, ¿verdad? La podemos volver a ver acá. La propiedad de escalamiento, similar a esta, 1 sobre la magnitud, sigue siendo un medio en ese caso, pasaría un 2 arriba, y lo que es la señal pasaría en 2 veces la frecuencia también, similar a como está en ese ejercicio. Y nos quedaría en el caso nuestro que tendríamos 2 aquí arriba sobre 1 sobre esta señal 1 menos 0.9, y la frecuencia nada más quedaría multiplicada en 2, que es lo que tenemos acá. Y con eso se desarrolla aplicando la propiedad que tenemos en este caso. En el caso C nosotros tenemos una propiedad, vamos a ver el ejercicio. X de Z es periódica con periodo n, Z de n es igual a X de Z y vamos a multiplicarla por un valor de P. Y nos dicen que demostremos que esta señal Z, su transformada es igual a los coeficientes, es a P multiplicada por los valores de la original. Entonces, estas demostraciones matemáticas, pues en realidad no nos interesa tanto porque ya están en la tabla desarrollada, pero si nosotros aplicamos 1 sobre el periodo, que sería n sobre p, en este caso la sumatoria desde n igual 0 hasta n sobre p menos 1, ¿verdad? Sería el periodo menos 1, la señal original z de n, e a la jk n por omega sub 0, para hallar los coeficientes, ¿verdad? Esta es la fórmula de los coeficientes, en el que el periodo fundamental sería en este caso 2pi entre n sobre p, o lo que sea p omega sub 0. Entonces, si continuamos desarrollando esta sumatoria y sustituimos para los valores que nos dan, en los que la señal va a ser ahora en términos de Pn, vamos a poner Pn en todos los valores y después hacemos un cambio por otra variable, L igual a Pn. Entonces vamos a llegar nosotros que en este caso P sería una constante, ¿verdad? Y tenemos que P 1 sobre n sumatoria de n igual 0 hasta n menos 1, n menos L, perdón, X de Z de L e a la menos JK L omega sub 0. Y esto pues simple y sencillo lo que tenemos es que vamos a tener la misma señal original como la que teníamos acá en la ecuación de transformada, pero multiplicada por una P al inicio, ¿verdad? Que es lo que nos pedían demostrar. Entonces eso es lo que tenemos en esa parte como tal. Para tener algunos ejercicios que tienen que ver con algunas propiedades.
Vamos a continuar viendo algunas otras propiedades, en este caso aplicarle la derivada de la integral, ¿verdad? Y la parte de sumatoria y diferencia. Si nosotros tenemos la señal original, ¿verdad? Con su transformada de Fourier, x de t igual a 1 sobre 2pi, integral menos infinito a infinito, x de jw e a la menos jwt de w, esto sería la ecuación de la transformada inversa, ¿verdad? Para obtener la señal original a partir de su transformada. Si nosotros le aplicamos la derivada a esa señal, pues vamos a encontrar esto que tenemos acá. JW 1 sobre 2pi, integral, ¿verdad? De lo que teníamos antes, que es la misma transformada de Fourier, este un 2pi. Y nos queda pues que la propiedad va a ser que la derivada de la transformada de Fourier nos va a dar únicamente un múltiplo de JW por la transformada original, ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahí. Cuando la señal dice que es no periódica, vamos a tener nosotros que la derivada de la señal, y le aplicamos a la transformada de Fourier, nos va a dar JW por la transformada de la señal original. Si es en tiempo discreto, ¿verdad? Para hallar la serie de Fourier, o sea que sea periódica, en tiempo discreto, en tiempo continuo, aplicaría igual. Vamos a tener nuestra fórmula acá. Y si le aplicamos derivación a eso, pues vamos a llegar a un resultado similar en el que vamos a tener una multiplicación de jkw sub 0 por x de k, ¿verdad? Entonces lo que nos dice es que si aplicamos la derivada a una señal original, vamos a tener nosotros una multiplicación de jkw sub 0 por los coeficientes también. Ahora, si nosotros hacemos la parte inversa, en este caso la diferenciación, en este caso si yo tengo la señal en la transformada de Fourier, ¿verdad? X de JW como la integral de la señal original e a la menos JW sub 0 de t, y a esta señal que tenemos en frecuencia yo la derivo, ¿verdad? La derivada en frecuencia nos va a dar esta relación que tenemos acá, y pues nos quedaría que en el dominio del tiempo pasa algo similar. Va a quedar multiplicada por el término menos jt, ¿verdad? Si yo tengo un término multiplicado por menos jt por la señal original, eso va a ser igual, ¿verdad?, a la derivada en el dominio de la frecuencia. Para que vayamos nosotros haciendo equivalencia, ¿verdad?, tanto en tiempo como en frecuencia. En el caso de la señal que son de tiempo discreto, vamos a tener siempre nuestra transformada, que sería la sumatoria de menos infinito a infinito. La señal original es a la menos j omega n. Si nosotros aplicamos la derivada, ¿verdad?, en la frecuencia, eso nos va a producir también que llegamos a la misma relación de una multiplicación del menos j por n en el tiempo, va a ser el equivalente a la derivada en la frecuencia como tal. Las otras propiedades que vamos a tener nosotros son las propiedades de sumatoria y diferencia. Entonces, en este caso tenemos que si tengo una señal x de t, ¿verdad?, que esta es igual a la derivada de otra señal y de t, supongamos esta entrada y esta salida, de tal forma que la salida, ¿verdad?, la entrada, perdón, sea la derivada de la salida, eso nos va a producir, ¿verdad?, en el dominio discreto, que este x de n también, ¿verdad?, sea igual a y de n menos y de n menos 1. Y en el dominio del tiempo nosotros teníamos que hacer, si hacemos esa integración desde menos infinito hasta t de x de tau, nos va a producir que y de n sea igual a la sumatoria desde k igual menos infinito hasta n de x
de K, ¿verdad? Porque el equivalente de la sumatoria, ¿verdad? En tiempo discreto, pues es esta integral que tenemos acá, como tal. Y en el caso de la derivada, que digamos, podríamos decir, el equivalente de la derivada en el tiempo continuo sería la resta, pues o la diferencia en el tiempo discreto. Es lo que tenemos ahí. Estas son las propiedades que tenemos, la parte de sumatoria y diferencia. Entonces, si tenemos una derivada en tiempo continuo, es el equivalente a la resta o diferencia en tiempo discreto. En el caso que tengamos una integral, pues igual a la suma, una sumatoria en tiempo discreto como tal. Entonces aquí por ejemplo tenemos una señal x de n, su transformada sería en Fourier x de la menos j omega, y podríamos establecerlo en términos de otra señal, ¿verdad? Como la diferencia que tenemos acá. Sería 1 menos e a la j omega por y de e a la j omega, sería en este caso la transformada de eso que tenemos ahí. En este caso, pues, haciendo despeje, ¿verdad? Podemos nosotros encontrar y de n, pues y de n está acá multiplicando y esta parte pasaría a dividir. Quedaría x e a la j omega sobre 1 menos e a la menos j omega. Nada más lo pasamos, más diferentes componentes que de múltiplos de pi que pudiéramos tener nosotros para acá, como tal. En el caso de la sumatoria que teníamos, pues igual tendría un efecto similar. Y tenemos que esta sumatoria comparada, ¿verdad? Acá, con esta, nos va a dar este resultado que tenemos acá, tanto en tiempo discreto como en tiempo continuo. En la parte de la integración tenemos nosotros que nos va a dar esta relación, la integral del menos infinito a t de x de tau en el dominio del tiempo. Al pasarlo a la transformada de Fourier nos va a dar, ¿verdad? Según la propiedad que teníamos, 1 sobre jw, la señal original transformada, x de jw más componentes, ¿verdad? Que por múltiplos de pi que tengamos en este caso, más pi x de j0, impulso de w como tal. Entonces, en resumen, tendríamos todo este tipo de propiedades que son las que se van a ir aplicando como tal. La derivada de la señal en el tiempo nos produce un componente jw, ¿verdad? Multiplicando la señal transformada en frecuencia. La derivada en el tiempo, ¿verdad? En el caso de los componentes de las señales, ¿verdad? Armónicas, nos va a dar un jkw sub 0 por las armónicas que tengamos. En el caso del tiempo, si multiplicamos por menos jt, nos va a dar la derivada en el dominio de la frecuencia. En el caso discreto, igual, menos jn por x de n nos va a dar la derivada en el dominio de la frecuencia. Si tenemos una integral, ¿verdad? En el tiempo de x de tau va a ser igual a la división sobre jw de la señal más múltiplos de pi, ¿verdad? En este caso, pi por x de j0, impulso w. En el caso de la sumatoria de los coeficientes, ¿verdad? En el tiempo, al pasarlo a la frecuencia, va a ser igual a x de j omega, ¿verdad? Sobre 1 menos e a la menos j omega más los componentes que tenemos múltiplos de pi, pi por x e a la j0, sumatoria de k igual al infinito hasta el infinito de los impulsos, ¿verdad? De omega menos k, 2pi, ¿verdad? Esa sería la relación que tenemos ahí. La siguiente propiedad que tenemos es la de convolución y modulación, ¿verdad? Para señales no periódicas. En este caso habíamos estudiado la propiedad de convolución en el tiempo, que es igual a la integral desde menos infinito a infinito, h de tau, ¿verdad? X de t menos tau de tau. Entonces, esta propiedad en el tiempo
x de t menos tau, haciéndole su transformada de Fourier, pues quedaría dada por 1 sobre 2t. Aquí está desplazada en un tiempo tau, pues nos va a dar esta señal, ¿verdad? X de JW, que es la de la señal original, por el desplazamiento e a la JW t menos t tau, ¿verdad? Este valor desplazado de W como tal. Entonces, al desarrollarla, pues lo que nos interesa es llegar que vamos a tener nosotros esta señal y de t, que es la multiplicación. Al multiplicarla, ¿verdad? Acá, h de tau, la transformada h de jw, y la x de t menos tau la tenemos acá. Es esta señal multiplicada por este valor desplazado. Nos va a quedar como x de jw por e a la jwt. Y al final pues vamos a concluir que es como que tengamos la multiplicación de las dos señales. En el caso que la convolución en el tiempo, que sería h de tau, h de t, ¿verdad? Convolución con x de t en el tiempo, nos va a dar la señal y de jw, ¿verdad? En la frecuencia, que es igual a la multiplicación de las señales en frecuencia. En otras palabras, la propiedad dice que la convolución en el tiempo, que es una integral, en la frecuencia es simplemente una multiplicación de las dos señales, ¿verdad? Que tenemos ya transformadas como tal. No entendí la pregunta, si me puede explicar. ¿Tiene gráfica la convolución y modulación? Si me puede explicar mejor, que no le entendí bien ahí, no le capté bien. ¿Cuál es la consulta? Entonces, eso es lo que tiene esta propiedad. La propiedad lo que nos dice es que la convolución en el tiempo es la multiplicación en la frecuencia, ¿verdad? Igual, en el tiempo no importa si es continuo, si es discreto, sucede el mismo valor. Aquí tenemos, por ejemplo, en tiempo discreto, la convolución y de n igual a x de n convolución por h de n en el tiempo es igual a y de j omega, ¿verdad? X de j omega por h de j omega, ¿verdad? Multiplicación en la frecuencia. En la parte de la modulación, que es una de las propiedades, la vamos a ver como propiedad nada más, pero obviamente que esto se estudia en sistemas de comunicación, ya es una aplicación de tratamiento digital de señales específico de comunicaciones. Entonces nosotros vamos a tener acá que si tenemos dos señales, ¿verdad? X de t en este caso, y con su transformada, ¿verdad? Que sería 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito, x de jb e a la jbt de b, y otra señal z de t en el que tenemos su transformada de Fourier también, 1 sobre 2pi, integral de menos infinito a infinito, z de j omega o cualquier variable a la j, ¿verdad? N de t de t de n. Entonces, si nosotros hacemos la multiplicación en el tiempo de estas dos señales, ¿verdad? Esta se va a convertir, ¿verdad? En la convolución en la frecuencia, ¿verdad? Entonces, esta multiplicación de dos señales que tenemos acá, nosotros le llamamos modulación. Decimos que una señal modula a la otra, ¿verdad? O lo que hace es la amplifica o la distribuye, ¿verdad? En el tiempo. Y esta propiedad pues sería la inversa de lo que nosotros tenemos anteriormente. Entonces, si vemos la multiplicación en el tiempo, también se produce hacer la convolución en la frecuencia. 1 sobre 2pi por la convolución de las dos señales. X de j omega, convolución z de j omega como tal. Igual pasaría pues en el caso del dominio de las señales de tiempo discreto, ¿verdad? Que tenemos acá la convolución 1 sobre 2pi, convolución de las dos señales, x y z. Déjenme ver la consulta. Me preguntan acá que si hay gráfica donde se pueda apreciar el resultado de la convolución de señales no periódicas.
La convolución es un proceso que vimos en señales y sistemas, ¿verdad? Es un tema de señales y sistemas, y para señales periódicas o no periódicas la convolución es la misma, ¿verdad? La única diferencia es que en una periódica usted va a tener un sinnúmero de muestras repetidas, pero en una no periódica solo va a tener una vez, pues la parte de la... Déjenme revisar capítulo 2. Aquí tenemos, digamos, esa parte de convolución, ustedes la debieron haber visto. Déjenme ver si lo encuentro. En la unidad 2 o 3, no sé en qué unidad le dan señales de sistema. Vamos a ver. Aquí tenemos la suma de convolución en señales discretas. Entonces, digamos, esta es una señal que en XDN y HDN tenemos dos señales, no son periódicas, ¿verdad? No nos dicen que sean periódicas, nos dicen que se repiten. Y aquí tendríamos el efecto de lo que sería aplicar la convolución, ¿verdad? Que esto es lo que ustedes debieron haber visto en la parte 2. Tenemos la señal XDN y tenemos HDN. Entonces, la propiedad de convolución nos dice que sería esto. Y de n es igual a x de n convolución h de n. En el caso discreto sería la sumatoria desde menos infinito hasta infinito. X de k, h lo tengo que desplazar en el tiempo. El que voy a desplazar es h. X se queda igual, pero h lo tengo que desplazar a un valor n menos k. Si k vale menos infinito hasta menos infinito, dependiendo de los valores de k que tenga. Entonces veamos acá. Aquí tengo x de n, la original. Y el que voy a ir desplazando es h. Entonces veamos. Nosotros tendríamos para acá menos 1. En este caso solo tiene valor en menos 1, en 0, en 1 y en 2. En 4 valores. Entonces vemos 1, 2, 3 y 4 valores en los que vamos a deducir. Para el caso de menos 1, entonces x de menos 1, impulso de n más 1, ¿verdad? Porque sería hacer el desplazamiento según esta fórmula que tenemos acá. X, que sería la señal original, por h, es una multiplicación desplazada. Nos va a dar en menos 1, en este valor de menos 1, ¿verdad? Cuando k vale menos 1, la señal original vale menos 1. Por el otro lado, que en menos 1 vale 0, ¿verdad? Pero va a ser desplazada. Si yo la desplazo al valor de más 1, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos aquí? La otra señal desplazada en n más 1, porque sería esta x en menos 1, pero la otra va a ser desplazada al valor de n más 1. Entonces yo lo tengo, el valor que tengo, está ahorita en menos 1. En menos 1 vale 0, pero si yo lo voy a desplazar, o sea, la voy a correr esta señal un valor hacia adelante. Entonces, si yo lo corro hacia adelante, ¿verdad? Vamos a tener la señal del siguiente modo que tenemos acá. Entonces aquí tendríamos x de menos 1 por h de n menos 1. El resultado sería esto que tenemos acá. Entonces yo tendría h de n menos 1 lo vamos a desplazar al valor de más 1. Lo vamos a asumir 1, de tal forma que si este comenzó en menos 1 medio,
menos 1, ¿verdad? Yo lo voy a desplazar para acá un valor. Perdón, lo voy a desplazar un valor hacia la parte hacia atrás, porque es más 1, ¿verdad? Entonces va a pasar este valor de 0 que lo tengo acá en el menos 1 va a pasar a menos 2 y el valor que tengo en 0 va a pasar a 1, ¿verdad? Porque n lo voy a desplazar. Entonces, por ejemplo, cuando n vale 0, la señal va a ser en 1. Cuando vale menos 1, digamos, va a ser la señal en 0, que es el valor que tendríamos acá. Entonces lo vamos a pasar hacia adelante, desplazado. Y ahí, pues, si nosotros hacemos la multiplicación, nos va a quedar aquí el valor desplazado, digamos, el valor que tengo acá, de menos 1, yo lo tendría que multiplicar por el valor que tendría en el que sigue, que es en 1, y nos va a dar 1 por punto 5, me va a dar el punto 5 que tengo acá, negativo, ¿verdad? Porque uno es positivo y el otro es negativo. Me va a dar el punto 5. En el siguiente vamos a ir haciendo lo mismo, me va a dar punto 5 por el valor que tengamos en el siguiente, ¿verdad? Que es 1 y me va a dar el valor que tengo acá. Y así, la idea es que se van generando cada una de las gráficas que tenemos y por cada una de estas dos señales, esta multiplicada por la otra desplazada, me va a ir generando diferentes componentes y estas diferentes componentes las vamos a sumar todas después porque son resultados parciales. Sumo cada una de esas señales, la de x de menos 1 por h de n más 1, la de x de 0 por h de n, la de x de 1 por h de n menos 1 y la de x de 2 por h de n menos 2, y al final la sumamos todos los valores, digamos lo que tengo acá. Este vale 0.5, el otro vale 0, el otro vale 0 y el otro vale 0, nos va a quedar 0.5 negativo. En el siguiente valor tenemos menos 1, 0.25, nada más me va a quedar menos 1 más 0.25, me va a dar menos 0.75 que tengo acá. En el siguiente tengo el valor de 0.5 más 0.51 más 0.5, 1.5, que es lo que tendría acá. En el siguiente valor dice que nos da 0 y así sucesivamente vamos a ir haciendo para encontrar todos los diferentes valores que hay en esa señal, y eso es lo que hace la convolución. Entonces la convolución va desplazando los valores, en este caso lo desplazamos en un valor hacia adelante. Como lo estamos tirando un valor hacia adelante, la señal original esta tiene desde menos 1 hasta 2 y la otra tenía valores que van desde menos 1 hasta 1, 2, 3, ¿verdad? Pero como la voy a desplazar a 1, vamos a tener valores hasta 4. Entonces, el último valor en el que tengo, en este caso tenemos desde menos 1 hasta, el último valor que tuvo es hasta en 5 tenemos valores, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí bien, 0, 1, 2, 3, bueno, tenemos otros valores más acá, 4, 5, 6, ¿verdad? Que son valores que están en 0, pero nos van a ir desplazando. Entonces, si nosotros vemos la cantidad de valores en la convolución, sería sumar las variables. Este tiene 1, 2, 3, 4 elementos y la otra tiene 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser la suma menos 1. 4 más 4 nos va a dar 8, menos 1 nos daría 7 valores. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores en lo que hay recorrido. Esa es una de las propiedades de la convolución. La convolución final es igual a la suma de las dos longitudes de las señales originales menos 1. Eso es lo que dice la teoría como tal. Pero es algo, eso no hace diferencia si la convolución la tenemos en tiempo, la señal es periódica o no es periódica, porque vamos a ver en el caso de que fuera periódica, supongamos que se vuelve a repetir esta, no nos dicen que esta señal o ambas señales, digamos,
periódica, esta se vuelve a repetir y esta también se vuelve a repetir, pues va a pasar que esto se va a volver a convolucionar y esta salida nos va a dar repetidas veces lo mismo, ¿verdad? En el caso que no es, como este caso que no es periódica, pues solo nos da esta salida una vez. Pero si fuera periódica, lo que hace es que vuelve a repetirse, ¿verdad? Esto mismo, este mismo resultado varias veces. Eso es lo que hace pues la convolución. No hace diferencia si es periódica o no periódica, como tal. Entonces, continuemos acá, ¿verdad? Estábamos con la propiedad de modulación, que esa es uno de los principios que se ocupa en comunicaciones para la parte de comunicaciones analógicas, modulaciones AM, FM, o en digitales, en modulación en cuadratura, ¿verdad? O en QAM o otro tipo de modulación, ¿verdad? Entonces, déjenme ver más preguntas. Bueno, aquí tenemos ya un poco de un resumen, ¿verdad? De la parte de las modulaciones y tenemos que la convolución en el tiempo, decíamos la multiplicación en la frecuencia y la multiplicación en el tiempo es la convolución en la frecuencia, pero multiplicada, dividida sobre 2pi. Después tenemos en la parte de los coeficientes de Fourier, x de t, ¿verdad? En convolución también con z de t, pues nos va a dar, ¿verdad? Esos coeficientes. Y la multiplicación, ¿verdad? Y si vamos a obtener los coeficientes, nos va a dar la convolución de los coeficientes de la serie de Fourier como tal. En tiempo discreto, pues aplicaría el mismo principio como tal. Entonces aquí ellos nos diferencian el asterisco para tiempo continuo y este círculo con una X al centro, ¿verdad? Para tiempo discreto. En este caso, digamos que estamos sacando los diferentes elementos. Es no continuo, pues digamos que es discreto en este caso, porque obviamente que es una sumatoria infinita desde menos infinito a infinito para hallar los coeficientes. Los coeficientes son una suma infinita, no son continuos, no tiene valores que no sean enteros, digamos, los valores, la sumatoria va de menos infinito a infinito, pero en números enteros. Entonces es para eso la diferenciación acá. Entonces, cuando veamos los coeficientes, vamos a recorrer valores de tiempo que son enteros. Y eso nos va a dar una t, ¿verdad? Un periodo por x, los coeficientes de la señal x y los coeficientes de la señal z. En tiempo discreto, pues tendríamos lo mismo, la convolución en el tiempo nos va a dar la multiplicación en la frecuencia y la multiplicación en el tiempo nos va a dar la convolución en la frecuencia dividido sobre 2pi y para hallar lo que son los coeficientes de la serie de Fourier, ¿verdad? Con las armónicas, ¿verdad? En el tiempo, la multiplicación de sus diferentes armónicas nos va a dar, ¿verdad? N o el periodo multiplicado por las armónicas que tenemos ahí, los valores de los coeficientes de cada una de las series. Y lo inverso también, ¿verdad? Si tenemos la multiplicación de los coeficientes en el tiempo, pues nos va a producir la convolución, ¿verdad? De los coeficientes en la frecuencia. La siguiente propiedad que tenemos, pues, es la propiedad de filtrado. Esta la vamos a ver con mayor detalle en la tercera unidad, que de hecho se dedica a ver todo lo que es filtrado como tal. Pero en este caso nosotros tenemos, ya veíamos la propiedad de convolución, ¿verdad? Para que se convertiría en la multiplicación. Y nosotros, de esto mismo, de esta propiedad que tenemos acá, nosotros podemos encontrar si nosotros tenemos un sistema en el que y de t, en este caso sería la salida, y x de t la entrada, y h sería la respuesta
¿verdad? O la respuesta al impulso. Podemos hallar la salida en términos de la entrada por la propiedad de convolución, y entonces vamos a tener nosotros que podemos sacar la entrada como la salida entre la función de transferencia, se le llama también ahí. O lo que es lo mismo, pues la inversa de la función de transferencia por la salida nos da la entrada. Eso es lo que dice acá. Por lo general podemos expresar también esa función de transferencia o respuesta en frecuencia en forma logarítmica como 20 logaritmos de la magnitud de esa respuesta en frecuencia que tenemos ahí. El espectro de energía también lo podemos desarrollar como que sería la magnitud de la salida al cuadrado es igual a la magnitud de la respuesta en frecuencia por la magnitud de la entrada. Es lo que teníamos acá, pero esto es complejo y esto ya son números en valores, pues digamos, valores reales como tal. Entonces aquí lo tenemos también ya expresado en lo que nos da pues que la magnitud de esa señal y de JWC al cuadrado es igual a un medio de la magnitud, ¿verdad?, de H de JWC al cuadrado por X de JWC al cuadrado, que también sería lo mismo a 1 sobre raíz de 2 H de JWC al cuadrado por H de JWC, la magnitud al cuadrado. Entonces esta parte lo vamos a ver muy bien a detalle. Esta WC que tenemos acá corresponde a la frecuencia de corte del filtro. El filtro puede ser de varios tipos, puede ser un filtro pasa baja que deja pasar la frecuencia baja, pasa alta que deja pasar la frecuencia alta a partir de esta frecuencia WC o frecuencia de corte, un filtro pasa banda que deja pasar una banda en particular, o un filtro rechaza banda o supresor de banda o que atenúa una banda, ¿verdad?, rechaza una banda en particular. Entonces eso es lo que hace en este caso. Lo vamos a ver a detalle, ¿verdad?, en la unidad que corresponde a filtro como tal. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de filtros. Este sería un filtro pasa abajo, solo nos deja pasar esta pequeña frecuencia que va de 0 hasta W, que sería nuestra frecuencia de corte, ¿verdad? Después tenemos, bueno, aquí igual es la misma. En el caso del B, nosotros tenemos que es un filtro pasa alta, elimina la frecuencia baja, pero deja pasar una frecuencia, ¿verdad?, más alta como tal. En el C tenemos un pasabanda que nosotros vemos, deja pasar una banda específica entre W1 y W2, ¿verdad? Nos va a dar esta banda y los demás valores pues lo rechaza hasta que vuelve a repetirse, en el caso que fuera periódica como tal. Entonces, hay diferentes esquemas de filtros que se pueden usar. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el típico ejemplo que hemos ido viendo de un circuito de RC, en el que vamos a tener una señal de entrada o una fuente de alimentación X de T, y en este nosotros tenemos que la función de transferencia de él, ¿verdad?, o la respuesta al impulso de esta señal está dada por 1 sobre RC e a la menos T sobre RC por el escalón de T, y podemos hallar las señales Y de R, que sería la salida en la resistencia y la salida en el capacitor como tal. La salida en la resistencia sería la fuente, ¿verdad?, menos la del capacitor. Y en este caso, si en la fuente nosotros en X de T tuviéramos que nuestra señal de entrada es el impulso, porque decimos que H de C es la respuesta al impulso, y en la salida tenemos esta señal que tenemos acá, la respuesta al impulso. Si entra esto, sale esto, ¿verdad? Es lo que decimos, si metemos esta señal impulso, va a salir esta señal. Entonces, menos 1 sobre RC es a la menos T sobre RC por mu de T.
nosotros podemos encontrar la respuesta en frecuencia, ¿verdad?, de esos dos sistemas para el capacitor y para el filtro, y nos queda de esta forma, ¿verdad? 1 sobre J WRC más 1 y JWRC sobre JWRC más 1 como tal. Y aquí tendríamos nosotros las diferentes gráficas, ¿verdad?, dadas acá, tanto en magnitud como en fase para cada uno de esas dos señales que tenemos. Entonces, en esta fórmula que tenemos acá, eso de 1 sobre raíz de 2 que tenemos acá, si nosotros dividimos, pues decíamos en una clase pasada que 1 sobre raíz de 2 nos va a dar pues el ancho de banda, que va a estar dado entre ciertos valores. En este caso tenemos por acá, y 1 sobre raíz de 2, si vemos acá, nos va a dar la concentración del 71%, ¿verdad?, de esa frecuencia, porque eso es lo que nos deja graficado ahí en esos puntos, ¿verdad? Los puntos de 1 sobre raíz de 2 es aproximadamente el 71% de esa respuesta. Eso le llamamos, o se definió ese punto como el punto del ancho de banda, ¿verdad?, donde está concentrada la mayor cantidad de la señal. Aquí lo tenemos un poquito más claro, ¿verdad? Y aquí tenemos el 71%, ¿verdad? Ese 1 sobre raíz de 2, que nos va a dar los valores, ¿verdad?, entre los cuales, entre 1 sobre raíz de 2 y menos 1 sobre raíz de 2 sería, porque es la magnitud, ¿verdad? La magnitud puede ser positiva o negativa, y nos va a dar la región en la que la señal tiene su pico máximo, ¿verdad?, que es todo esto que tenemos aquí. Entre esta región tenemos nosotros donde está contenido el pico máximo, pues, de esa respuesta. Igual acá lo podemos ver, entre esos valores vamos a tener nosotros el pico máximo como tal, y eso se definió como la región del ancho de banda de la señal. El siguiente aspecto que tenemos que considerar nosotros se conoce como la relación de Parseval, y la relación de Parseval no es otra cosa pues que definirnos cuándo una señal va a tener transformada de Fourier y cuándo no, ¿verdad? Entonces, permítame un segundo. Entonces, la relación de Parseval, ¿verdad?, nos permite determinar si la señal va a converger o no va a converger, o sea, si tiene o no tiene transformada de Fourier. Y comienza definiendo pues lo que sería una señal de energía, que bueno, la señal de energía es la integral desde menos infinito a infinito de la magnitud de la señal, ¿verdad?, al cuadrado, ¿verdad?, derivada con respecto al tiempo. O lo mismo sería, ¿verdad?, en este caso, esta señal al cuadrado pues va a ser ya como es una señal que va a ser compleja, ¿verdad?, multiplicar la señal original por su conjugada, en este caso. Eso nos va a dar la magnitud al cuadrado. Entonces, con eso y aplicando las diferentes propiedades que tenemos, nosotros podemos deducir que esa energía va a ser igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos infinito a infinito, de la transformada de Fourier de la señal original, ¿verdad?, su magnitud elevada al cuadrado derivada con respecto a la frecuencia. Y esa señal que tenemos ahí nos va a dar el espectro de energía de la señal. Y entonces tenemos dos tipos, las señales de energía y las señales de potencia. Las señales de energía serían las señales que no son periódicas en el dominio del tiempo. Y las señales de potencia serían las señales que sí son periódicas en el dominio del tiempo, ¿verdad?, sobre un periodo normalizado. De esta característica, pues podemos hacer una clasificación de señales. Vamos a tener dos, las señales que se caracterizan por ser señales de energía, las que no son periódicas, y señales que son de potencia, que son las que son periódicas como tal. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, todos los aspectos ya resumidos de lo que es la relación de Parseval como tal. En el caso de la transformada de Fourier, ¿verdad?, es la integral, y vamos a tener 1 sobre 2pi
la integral menos infinito a infinito de la magnitud de la transformada de la señal al cuadrado derivada con respecto a la frecuencia. En el caso de la serie de Fourier, vamos a tener que es la sumatoria de sus armónicas elevadas al cuadrado, menos infinito a infinito. En el tiempo continuo, en el tiempo discreto se aplica pues algo similar. Tenemos que sería 1 sobre 2pi, la integral, ¿verdad? En un periodo, en este caso 2pi, de la señal transformada en Fourier al cuadrado con respecto a omega, que sería la frecuencia. Y en el caso de los coeficientes de la serie de Fourier, la sumatoria sobre un periodo, ¿verdad? En este caso n, de las armónicas elevadas al cuadrado. Entonces es lo que tenemos por ahí como tal. La otra propiedad se conoce como la propiedad de dualidad, y en esta propiedad de dualidad pues decimos que dual significa que por cada señal le corresponde a una transformada y es igual en las dos partes. Entonces digamos, para poner un ejemplo, aquí tenemos que la transformada del impulso unitario dice que la transformada de Fourier es igual a 1. Entonces, en la frecuencia, entonces 1 en la frecuencia equivale, ¿verdad?, al impulso en el tiempo, y el impulso en el tiempo equivale a 1 en la frecuencia. Esto nos dice para todas las frecuencias que están entre menos infinito a infinito. Entonces, eso es lo que se llama propiedad de dualidad. Entonces, lo ponemos al revés, ¿verdad? Y tenemos 1. En el tiempo va a ser igual, ¿verdad?, a 2pi el impulso en la frecuencia. Entonces, aquí vemos también que se corresponde si el impulso de t, que equivale a 1, ¿verdad? En un tiempo, si yo tengo que vale 1 para toda señal, entonces aquí vamos a tener que va a ser el impulso también en la frecuencia multiplicada por 2pi. Entonces eso es lo que tenemos como propiedad de dualidad. En la parte de los rectángulos, aquí podemos ver nosotros que aquí tenemos una señal, un pulso rectangular en la frecuencia, en el tiempo, y nos va a corresponder a esta señal sinc, ¿verdad?, en la frecuencia. Este es su equivalente en frecuencia. Y si nosotros hacemos una sin en el tiempo, veamos acá en el tiempo, va a corresponderme a una señal cuadrada en la frecuencia. O sea, eso es lo que conocemos como propiedad de dualidad. Tiene las mismas características. La señal, una señal que tiene su contraparte, digamos, igual en el tiempo y en la frecuencia, se dice que es dual. En este caso tenemos que el pulso rectangular en el tiempo nos da una señal sin en la frecuencia, y una señal sin en el tiempo nos da un pulso rectangular en la frecuencia. Decimos que cumple con el principio de dualidad. Entonces ahí quedaría resumido, ¿verdad?, todos esos detalles de la propiedad de dualidad como tal. Aquí decíamos, ¿verdad?, en el tiempo nos produce una señal en la frecuencia, y una señal en el tiempo nos produce una señal en la frecuencia. Y su transformada, bueno, en el caso discreto, ¿verdad?, igual tenemos una señal que nos produce en el tiempo una en la frecuencia, y en la frecuencia igual una en el tiempo. Es lo que tenemos ahí. En los coeficientes pasa igual, ¿verdad? Los coeficientes nos van a producir una señal, y la señal nos va a producir unos coeficientes en la frecuencia como tal. El otro principio que necesitamos nosotros comprender, la otra propiedad, se conoce como producto tiempo-ancho de banda, y nos dice que el ancho de banda sería el contenido de frecuencia significativa de la señal, que hemos ido viendo pues que quedó definido como entre 1 menos 1 sobre raíz de 2 a 1 sobre raíz de 2 en la frecuencia, ¿verdad?, los valores, y eso nos da un 71%. Entonces aquí nos dice la frecuencia a la cual el espectro de magnitud es 1 sobre la raíz de 2 veces su valor de pico, ¿verdad?, que es lo que tenemos ahí nosotros. Entre esos valores nosotros vamos a tener contenida el 71% de la señal.
Si x de t está centrada en el origen y es pasa abajo, tenemos la duración de una señal, ¿verdad? Igual a td y el ancho de banda b de w. Y nos va a dar, ¿verdad? Que esta relación de td, que sería la duración de la señal, en ese periodo, va a estar dada, aquí vemos la relación de Parseval en este caso, pero multiplicada por un cuadrado, t cuadrado de t sobre la relación de Parseval al cuadrado, ¿verdad? A un medio, y eso nos va a dar el tiempo. Y el ancho de banda, pues eso nos produciría también una relación, ¿verdad? Que estaría multiplicada por w al cuadrado y la misma pues, relación de Parseval que teníamos en ese caso. Y si nosotros multiplicamos estos dos, ¿verdad? TD por B de W, nos tiene que dar, ¿verdad? Mayor o igual a un medio. Entonces esa es la propiedad que tenemos ahí, ¿verdad? Como tal. Eso se llama principio de incertidumbre. Entonces cuando nosotros hacemos el producto del tiempo que dura la señal, ¿verdad? En este caso el periodo, por el ancho de banda que está contenido en ese 1 sobre raíz de 2, entonces nosotros vamos a hacer, al obtener esa multiplicación, vamos a obtener que el valor mínimo que puede darnos ese producto, ¿verdad? Va a ser de un medio. Eso es lo menos que nos puede dar. Pero él siempre nos va a dar más por esta relación que tenemos acá, 1 sobre la raíz de 2, y nos daría, pues, en ese caso, mayor siempre que 0.5, que un medio, como tal. Después tenemos una serie de ejercicios, ya hemos estado haciendo, ¿verdad? Son similares. Ejercicio para desarrollar. Esto ya no lo vamos a trabajar matemáticamente, vamos a hacer uso, ¿verdad? De lo que tenemos en laboratorio como tal. Pero ahí están hechos, por si acaso ustedes quieren verlo, están desarrollados y si quieren intentarlo, ¿verdad? Estos son sencillos en este caso. Por ejemplo, en este nos dice, dado los coeficientes del desarrollo, generar la señal. Nos dan n va a tener 21, ¿verdad? Y omega sub 0 es 2pi entre 21. Entonces aquí nos va a dar, dice, x sub k, el coseno de 8pi sobre 21 por k, ¿verdad? Y con eso nosotros podríamos establecer, aquí obviamente que omega sub 0 n k menos k omega sub 0 n. Entonces si yo multiplico omega sub 0 por n, en este caso 21, por esto de acá, se van a eliminar los 21 y me quedan 2pi. Y la frecuencia es 2pi, ¿verdad? Nos va a dar ahí el valor que tenemos. Entonces, para hallar esto que tenemos, si nos dan la señal de 8pi sobre 21, tenemos nosotros que transformarlo con la identidad de Euler, ¿verdad? Que sería un medio e elevado a la menos j, omega sub 0. Tendríamos que hallar nosotros ahí los valores. Aquí ya lo tenemos. Omega sub 0, que sería 2pi entre 21. Aquí está. K por el valor, ¿verdad? Aquí lo tendríamos multiplicado por 4, porque tendríamos obviamente 2pi arriba. 4 por 2pi nos va a dar 8. 8pi entre 21. Y entonces aquí tenemos el valor de menos 4. Y acá el valor de 4 como tal. Con eso nosotros podemos determinar los diferentes coeficientes, ¿verdad? Para esos valores que tenemos ahí. En el valor de más menos 4, pues nos va a dar un medio, ¿verdad? Multiplicado por 21 que tenemos acá. Un medio por 21. Entonces 21 medio, para el resto de valores nos va a dar 0. Entonces en este caso no es muy difícil hacerla porque es de las que tenemos directo. Aquí en este caso nos dan otra señal, que también es del tipo senoidal y cosenoidal, y pues nos resulta fácil con la identidad de Euler ir sacando los coeficientes, y aquí ya los tenemos deducidos. Entonces por si acaso los quieren ir revisando,
Aquí nos dan una señal que está en términos de impulso. Nos piden que generemos la señal como tal, ¿verdad? Y aquí igual ya nos dan la señal sumada como tal, porque nos dieron al revés los coeficientes y quieren que nosotros saquemos la señal. Aquí nos dan otra señal x de n y nos piden que calculemos la transformada de Fourier de tiempo discreto, ¿verdad? Seríamos aplicar esta ecuación x de n, que es la original, e a la menos j omega n. Si metemos este valor acá y multiplicamos, vamos a llegar, ¿verdad?, a esta relación que tenemos acá. Esto lo podemos buscar en la tabla. Tenemos una tabla de transformada y llegamos directamente a esos valores. Podemos hallar la respuesta en magnitud y la respuesta en ángulo que tenemos ahí y las gráficas correspondientes. En esta nos dan para hacer algunos cálculos de la inversa, dice, de x de la j omega, o sea, la transformada inversa, ¿verdad?, como tal. Y la transformada inversa queda dada como 1 sobre 2pi, la integral, ¿verdad?, de un periodo. Tendríamos que ver el periodo de dónde va. Aquí, si vemos, va desde 0 hasta 2pi, ¿verdad?, en este caso, 2p en este caso. Entonces aquí comenzamos 1 sobre 2pi de menos pi a 0. Tiene un valor y después va a tener otro valor y se haría esos valores de la integración hasta llegar al valor que tenemos como tal. No lo vamos a revisar porque obviamente vimos en la clase de laboratorio en el caso del MATLAB las diferentes formas que tiene para hallar la transformada rápida y la transformada inversa de una forma más rápida y sencilla, pero lo podemos hacer también de forma matemática como tal. Aquí nos dan para hallar transformadas de Fourier. Así tenemos un sinnúmero, pues, de ejemplos en los que podemos ir haciendo ejercicios. Son ejercicios de final de capítulo que nos pueden ayudar, ¿verdad?, a interpretar una serie de ejercicios como tal. Es lo que tenemos en este material. ¿Alguna pregunta o duda que tengamos de momento? ¿Pregunta o duda? Continuamos, profe. Ok. Entonces, eso es lo que teníamos de la sesión pasada, ¿verdad? Que la habíamos perdido por problemas del internet, ¿verdad? Aquí en mi casa. Entonces, y con eso completamos pues la teoría de la unidad número 2, que es la parte de representación de Fourier para señales como tal. Eso es todo lo que tiene el contenido, para que ya pasemos a la que sigue, que es la 3, ¿verdad? La unidad 3 de las 4, pues son 4 unidades, ¿verdad?, que tenemos que estudiar en esta clase. Y la que sigue pues tiene que ver con aplicaciones a filtros y ecualizadores. Es la siguiente unidad, la vamos a comenzar a ver en la siguiente semana, ¿verdad?, como tal. Entonces ya tenemos acá el material y lo vamos a ir desarrollando en la siguiente clase. Vamos a revisar, ¿verdad?, lo que tiene que ver con respecto al examen parcial. Entonces déjenme abrir por acá la plataforma. Déjenme ver si carga. Entonces acá, para que nos vayamos poniendo de acuerdo, ¿verdad?, con esta parte de los acumulados. Entonces tenemos en la última pestaña, ¿verdad?, de la plataforma, que es evaluaciones, tenemos el resumen 1, que ya vi que han estado subiendo, ya hay bastante, todavía no los he corregido, pero ya el día de hoy voy a comenzar a corregir. Después tenemos el laboratorio 1, ¿verdad?, que lo hicimos en la clase y pues tendrían ustedes que irlo subiendo también, ¿verdad?, las prácticas, hacer lo mismo que tenemos ahí en el laboratorio y subirlo. Tenemos un resumen 2 que sería con respecto
unidad, déjenme revisar, me parece que ya les había subido el contenido en la parte de recursos, teórico. Aquí tenemos la teoría, la unidad 1 y la introducción. En la semana 2 la práctica, en la semana 4 la práctica y en la 3 tenemos el contenido ya, correcto. El contenido teórico. Profe, disculpe, entonces esa semana 3 que vamos a hacer ese resumen, ese otro resumen que sale. Sí, del contenido de la semana 3 vamos a hacer el resumen, ¿verdad? Ah, ok. Déjenme ver, aquí donde dice análisis de Fourier. Ah, y lo volví a subir, me confundí aquí. Subí el que no era, ya lo había subido. Sí, entonces de este material, de lo que estamos viendo de esta unidad 2, ¿verdad? Es el resumen que tenemos ahí. Otro resumen que van a subir. Entonces veamos para que nos pongamos de acuerdo con los acumulativos. Entonces tenemos el primer resumen, ¿verdad? Que era de la unidad. Exacto, de introducción y todo eso. Es correcto, muestreo y lo demás, ¿verdad? Es la introducción a tratamiento digital de señales acá. De ello realizamos un pequeño laboratorio, ¿verdad? Que ustedes tienen que practicarlo y subirlo también, ¿verdad? Después vamos a hacer un resumen de esta segunda unidad, que es lo que estamos viendo de análisis de Fourier, ¿verdad? O en frecuencia. Es un resumen. También hicimos un laboratorio, ¿verdad? Que también lo tienen que ir subiendo. Cada uno de ellos tiene un valor de 10 puntos, es lo que está ahorita, 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos y 10 puntos, tenemos 40 y tenemos acá el examen parcial que lo habíamos quedado nosotros que va a ser meramente teórico, ¿verdad? Si ustedes fueron haciendo sus resúmenes y demás, entonces pueden desarrollar el cuestionario. El cuestionario tiene una duración de 1 hora y media. Ustedes lo pueden desarrollar. Si ustedes ven, este cuestionario está abierto desde el día de hoy 28 a las 8 de la mañana y este dice que se cerrará hasta el día mañana domingo a las 12 de la noche. En otras palabras, no tienen que ir hoy en carrera, ¿verdad? A hacerlo. Ah, ok, Pueden, tenemos entre hoy y mañana. todo el fin de semana lo tienen abierto. Lo único que tienen que tener en cuenta es que dura 1 hora y media desde que inician. Una vez que ustedes le dan acá iniciar el cuestionario, ¿verdad? Solo tienen 1 hora y media para completarlo, pero lo pueden hacer todo el fin de semana sin ningún problema, ¿verdad? Profesor, el Sí, caso del laboratorio 1, ese fue el que yo de los ejercicios que estuvimos realizando. el primer ejercicio, recuerden que aquí están, lo vamos a ir viendo para que no nos enredemos, ¿verdad? Porque a veces tenemos confusión. Déjenme revisar acá. Vamos a regresar. Acá en los recursos. Profe, ¿esos laboratorios son en pareja? Sí, los laboratorios, como hemos dicho, casi todos los trabajos en realidad, ¿verdad? Los pueden hacer máximo, yo les había dicho, Ok. máximo en grupos de 3, máximo, Ok, ¿verdad? ok. ¿Por qué? Porque yo les había dicho que yo sé que la parte de los recursos es complicada y a lo mejor alguien no va a tener computadora, no lo va a poder hacer, pero se pueden juntar de tal forma que el que al menos uno de los 3 tenga una computadora y pueda y los otros hacen un grupo ahí de WhatsApp, ¿verdad? Y por videollamada o por Teams, no sé, como ustedes lo quieran ver mejor, se coordinan y lo trabajan. Entonces, tanto los resúmenes como la parte de los laboratorios lo pueden hacer máximo en grupos de 3, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá en los recursos. Tenemos la práctica 1, aquí la tenemos, ¿verdad? Que es la primera que hicimos nosotros. Que es la parte del muestreo. La desarrollamos y fuimos haciendo el primero fue una señal y ahí va dando los diferentes resultados. Aquí incluso le da las gráficas que le tiene que generar, entonces es bien sencillo. Lo hicimos acá en la clase. Entonces, si tienen alguna duda, ¿verdad? Con respecto a eso, también acá donde dice eh, ruta, actividades, creo que es lo que dice. No, actividades no. Aquí donde dice ruta de aprendizaje. Por acá.
O en paradocente será por acá. Recursos, tiene que ser en los mismos recursos. Déjenme ver. Aquí en los recursos, ahí mismo en los recursos, ¿verdad? Tenemos los videos de las clases que yo ya se los cargué, ¿verdad? Si ustedes van acá, ya tienen los videos de todas las 4 sesiones, ¿verdad? Entonces, Ah, ok, ahí ya están los videos entonces, profe. están los videos en la plataforma de las grabaciones, ¿verdad? Para que Ah, ustedes para que ahí nos guiemos. los laboratorios, ¿verdad? Aquí están, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí, sería el 2 y el 4 sería, ¿verdad? En los que hemos hecho este laboratorio. Entonces ustedes dirían el video 2 y el video 4 y pueden ver dónde está el laboratorio desarrollado para que ustedes puedan seguirlo pues paso a paso y desarrollar. Por ejemplo, en este de acá, vamos a ver si carga, ¿verdad? Entonces vamos a ver, adelantar la señal sacada en... Vamos a ver, aquí está, a ver, aquí lo vamos desarrollando. Fórmula, ¿verdad? Aquí está lo del laboratorio y se va a desarrollar. Pi por FA por N entre M. Entonces aquí como el FA tiene también en una... entonces ahí en el video 2 tienen el laboratorio 1 y en el video 4 tienen el laboratorio 2, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan seguir o lo puedan subir como tal. Entonces eso es lo que tenemos de la parte, solo 2 pestañas vamos a ocupar. La de recursos, donde tenemos los materiales teóricos y los videos, ¿verdad? Acá. Y en la 4, en la pestaña última, que es evaluaciones, donde ustedes van a cargar, ¿verdad? Sus diferentes trabajos como tal. Que ya de hecho han ido subiendo, pues el primero ya la mayoría me imagino que lo tiene cargado. Y pues quedarían los otros. En la parte del parcial es teórico, meramente teórico, solo para afianzar que ustedes han ido poniendo atención y demás, y es de selección múltiple, falso verdadero, ¿verdad? Escribir el concepto específico, ¿verdad? Más que todo, son preguntas de ese tipo. Son 10 preguntas para que ustedes, para 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos, cada uno de estos hacen los primeros 50 puntos de acumulado. Profe, para salir de duda, entonces, el segundo resumen es de la clase que miramos hoy. En la clase que vimos hoy de esa unidad es correcto, así es. Okay. Sí. No necesariamente tiene que ser de ese material. Si ustedes buscan en el internet, ¿verdad? Y se quieren apoyar, digamos... Ah, ok, podemos reforzar eso. Es correcto, no es camisa de fuerza, ¿verdad? Si ustedes dicen, me sale más fácil a mí buscar análisis de Fourier, digamos, ¿verdad? No es camisa de fuerza, no es que yo los voy a obligar a que mi material es el que van a usar. Esa es una guía, ¿verdad? Pero ustedes pueden buscar cualquier material En base a eso vamos a hacer el resumen. Sí, es correcto, en la que ustedes... Apoyándonos en otros temas de la red. Ya, digamos, hoy vimos las propiedades de las llamadas de Fourier. Ustedes pueden hallar en internet material, ¿verdad? Sin número. Ok. Y que ustedes puedan hallar y ustedes deciden consolidarlo en su material, entonces lo hacen, ¿verdad? El material mío está basado en el libro, ¿verdad? Que estamos usando, pero ustedes pueden buscar el material que quieran para completar su resumen, su asignación, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, hay bastante pues, información de eso. Es genérico, pues digamos, no es que yo los voy a obligar a lo mío como tal. Eso es lo que tenemos ahí. Con eso completaríamos, ¿verdad? Nosotros la parte de acumulado. Para que lo vayan subiendo a medida de sus posibilidades, ¿verdad? Recuerden que, veamos el calendario, que es la otra parte. Estamos en fecha 28 de noviembre, prácticamente ya terminamos el mes de noviembre y vamos a entrar a diciembre. Y en diciembre el siguiente encuentro sería 5 de diciembre.
El siguiente sería 12, ¿verdad? De diciembre. El siguiente 19. Lo más probable es que estos 3 encuentros todavía los tengamos, ¿verdad? Recuerden que los exámenes son cada 6 encuentros se hace examen. En otra palabra, hoy es el encuentro 6 y teníamos examen. Entonces, si vemos, después el que seguiría, 5, 12 y 19, si los logramos ver, si no nos cortan una semana antes, digamos, tendríamos la mitad ya antes de llegar, ¿verdad?, al siguiente examen. 5, 12, 19 en diciembre, 26, digamos, y 2, supongamos que no se recibe en clase. Llegaríamos a enero y digamos que después 9, 16 recibiríamos clase y después el 23 de enero probablemente volvamos a tener el examen final y después el 30 de enero del 2021, ¿verdad? Serían las convocatorias. Y ahí se finaliza. Prácticamente en todo enero, si sigue este curso, todo enero del próximo año finalizaría el cuatrimestre. Entonces, para que vayamos, en el caso de mi clase, pues no es tan tedioso el trabajo porque prefiero que vayamos de poco en poco, ¿verdad? Creando esa costumbre, ese hábito de ir trabajando en el camino para que el examen no nos complique pues los resultados al final. Entonces, si ustedes van cumpliendo con las asignaciones que vamos dejando semanal, al llegar al momento, pues prácticamente vamos a tener aprobada la clase, que es lo que buscamos, que todos aprueben, ¿verdad? Y que aprendan un poco pues de la asignatura, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. ¿Alguna pregunta, verdad, o duda que tengamos con respecto a estas orientaciones para examen? No, profesor, todo está claro. Ok, perfecto. Entonces la idea es que podamos desarrollar los laboratorios, son 2. Entonces, es probable que estamos haciendo uno por unidad, ¿verdad? Un laboratorio por unidad, porque obviamente que no nos alcanza el tiempo. Y como la modalidad es acelerada, obviamente que tenemos que aprovecharlo más, o si no, no cumplimos con el programa y quedamos, digamos, inconclusos en conocimiento. Entonces, en el siguiente que vamos a tener de filtros, igual hacemos la sesión de teoría, ¿verdad? La unidad de filtros, como ustedes vieron, no es muy extensa, son 30 páginas, lo terminamos en esa misma sesión. Y después en la siguiente haríamos el laboratorio. El laboratorio. Vamos a tratar de hacer, como ustedes han pedido la mayoría, de hacerlos presenciales, e igual yo voy a tener a los que no pueden llegar en línea y a los que puedan estar en el laboratorio en presencial como tal, ¿verdad? Entonces yo voy a solicitar a la facultad para que en el siguiente tendríamos teoría, ¿verdad? El siguiente encuentro, y en el próximo haríamos laboratorio. Eso lo vamos a hacer en la universidad. En el siguiente, en otras palabras, nos vamos a encontrar una vez más en este año, pues porque ya nos quedarían solo 3 encuentros, después la del 5, la del 12 y la del 19. Entonces, el 12 sería laboratorio en la universidad, y ahí nos veríamos para hacer laboratorio hasta que regresemos en enero a hacer el otro. Entonces, 5 teorías, 12 hacemos el laboratorio presencial, el 19 hacemos teoría de la última unidad, ¿verdad? Y después nos reuniríamos cuando vengamos en enero a hacer laboratorio, ¿verdad?, de la última unidad. Y así vamos, una parte, un día teoría y otro día hacemos la práctica con MATLAB. Para que más o menos ya tengamos entendido, porque tenemos que irnos ubicando en el tiempo, porque tenemos ubicarnos en el tiempo. Entonces eso es lo que tenemos. Preguntas o dudas, ¿verdad? Si no, por mi parte es todo para el día de hoy, ¿verdad? Con esta pequeña reposición, y quedan ustedes, ¿verdad?, a disposición de que puedan ir completando el pequeño examen que tenemos ahí, ¿verdad?, teórico. ¿Preguntas o dudas entonces?
Ok, entonces si no tenemos, ¿verdad? Muchas gracias por la asistencia, estuvo bien la asistencia, tenemos 8 personas de los 10, ¿verdad? Que están inscritos en la asignatura, entonces desearles feliz fin de semana y que tengan éxito, ¿verdad? Ahí en, en el examen. Es teórico, es sencillo, pues no está pensado, más que todo es una dinámica para que ustedes puedan consolidar lo que que a lo mejor porque nos vemos cada 7 días, ¿verdad? Lo vemos, pero después en ese concurso se olvidaron algunas cosas y luego leamos el material y con eso hagamos la teoría, ¿verdad? Y vayamos Ok, asociando lo profe. que... Sí, claro. Gracias, igualmente. Pase buen fin de semana. Gracias, entonces. Bueno, Quedaríamos por aquí, ¿verdad? Sí, Quedaríamos por aquí, nos vemos en el siguiente encuentro, entonces. ok. En ese día igual vamos a ver la parte de los resultados del examen, ¿verdad? Y el avance en acumulado. Entonces, por mi parte quedamos por aquí porque comenzó a, me comenzó a dar problemas de internet. Entonces, buen día a todos, ¿verdad? Quedamos. Buen día, profe.